En la vida cristiana, una de las derrotas más profundas y dolorosas que puede sufrir un creyente ocurre cuando el alma no ha sido quebrantada. No estamos hablando solamente de caídas morales visibles o pecados evidentes. Estamos hablando de una estructura interna, invisible, que gobierna secretamente muchos de nuestros actos, la fuerza del alma no tratada. El alma humana, en su estado natural, está compuesta por la mente, la voluntad y las emociones. Pero es en la voluntad terca, en las emociones no redimidas y en los instintos no sometidos donde se esconden los focos más persistentes de derrota espiritual. Muchos creyentes viven buscando la pureza en lo exterior, pero jamás permiten que el Espíritu Santo toque las raíces profundas del alma. Por eso, aunque saben que deben huir de la inmoralidad, no tienen fuerza para hacerlo. Su voluntad no ha sido rendida. Sus emociones aún son su guía. Sus impulsos gobiernan más que la palabra de Dios. Cuando un creyente lucha contra el pecado, especialmente el pecado sexual o de impureza, no basta con saber lo que es correcto. No basta con leer versículos, ni repetir promesas. Si el alma no ha sido tratada en sus capas más profundas, esa persona está expuesta. La Biblia dice en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay un orden divino, espíritu, alma y cuerpo. Pero muchos creyentes viven al revés, primero el cuerpo, después el alma, y el espíritu por último. Es por eso que, aunque conocen la verdad, sus emociones los arrastran. Aunque aman a Dios, sus decisiones son débiles. Aunque oran, sus pasiones siguen dominando. Waxman ni nos enseñó que el alma del hombre necesita ser quebrantada para que el espíritu pueda gobernar. Mientras la voluntad no sea sometida, el creyente seguirá tropezando. Mientras las emociones no sean transformadas, su vida espiritual será como un mar agitado. Y mientras los instintos no sean traídos a la cruz, la carne tendrá acceso directo al alma, y la derrota será constante. Muchos caen, no porque no amen al Señor, sino porque nunca permitieron que el Señor tocara su alma. No fueron llevados a un quebrantamiento real. Por eso, sus pasiones siguen vivas, aunque estén disfrazadas de espiritualidad. Pueden predicar sobre pureza, pero no tienen poder sobre sus pensamientos. Pueden enseñar a otros, pero ellos mismos son esclavos de impulsos que jamás fueron llevados a la cruz. Por eso, el primer paso para vencer el poder de la inmoralidad no es luchar con fuerza humana, sino rendirse al quebrantamiento del alma. La voluntad debe ser llevada a la obediencia de Cristo. Las emociones deben ser redirigidas al amor divino, y los instintos deben ser gobernados por el Espíritu. Esto no se logra con esfuerzo mental, ni con promesas humanas. Es una obra del Espíritu Santo. Es Él quien nos lleva a la cruz. Es Él quien nos confronta y nos muestra que no somos tan fuertes como pensábamos. Es Él quien permite que pasemos por situaciones que exponen nuestra fragilidad, para que veamos cuán urgente es rendirnos por completo. Cuando esto sucede, no queda orgullo. No queda fuerza natural. Solo queda dependencia. Y en ese punto, el Espíritu comienza a reinar verdaderamente. Cuando el alma no ha sido quebrantada, incluso los actos más nobles pueden estar contaminados por motivos impuros. Un creyente puede aparentar pureza exterior, pero si su voluntad no ha sido entregada, si su corazón aún busca el reconocimiento, el control o el placer disfrazado de espiritualidad, el enemigo encuentra una puerta abierta. La lucha contra la inmoralidad no es simplemente una batalla contra el cuerpo, sino una guerra contra la estructura no rendida del alma. Por eso tantos obreros del Señor, hombres sinceros, terminan cayendo después de años de servicio. No fue una mirada la que los hizo caer. No fue una tentación de un día. Fue una acumulación de emociones no tratadas, de pasiones no crucificadas, de una voluntad aún viva. Fueron años de vivir una vida exterior correcta, pero sin rendirse internamente a la cruz. Y cuando la presión fue suficiente, el alma estalló por donde era más vulnerable. Muchos creen que lo opuesto al pecado sexual es la castidad. Pero en realidad, lo opuesto al pecado es el espíritu. Como está escrito en la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 16, digo, pues,
anden en el espíritu, y no satisfagan los deseos de la carne. Aquí no se nos manda a luchar directamente contra la carne, sino a andar en el espíritu. Porque cuando el alma es llevada a la cruz y el espíritu toma el gobierno, el creyente no necesita hacer esfuerzos humanos para resistir, la vida del espíritu produce en el dominio propio, como enseña el mismo capítulo en el versículo 23. Pero este dominio no es algo aprendido. No es una estrategia psicológica. Es fruto. Es el resultado de haber entregado la voluntad, las emociones y los deseos más íntimos al gobierno de Cristo. Hay quienes confunden represión con santidad. Piensan que mientras puedan controlar sus pensamientos o esconder sus deseos, están caminando bien. Pero la cruz no vino para reprimir al hombre natural. Vino para matarlo. Y solo quien ha pasado por la muerte del yo puede experimentar la resurrección del carácter de Cristo en su interior. El alma no puede ser domesticada. Tiene que ser quebrada. Tiene que ser llevada a la luz. Como lo muestra el Señor en la segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. El vaso de barro debe ser quebrado. Y ese quebrantamiento no es instantáneo. Es un proceso doloroso, pero necesario. Waxman escribió que el alma necesita pasar por el quebrantamiento para que el espíritu fluya. Mientras no haya quebrantamiento, habrá mezcla. Y la mezcla entre alma y espíritu es peligrosa, porque puede producir una falsa espiritualidad, donde el creyente actúa movido por emociones o lógica humana, pensando que está siendo guiado por Dios. Esta mezcla es la raíz de muchas caídas. Muchos han usado la obra de Dios como plataforma para alimentar emociones sin tratar. Han confundido atracción carnal con compasión espiritual. Han disfrazado pasiones con palabras bonitas. Y cuando sus corazones se encendieron en deseo, no supieron discernir que eso no venía del espíritu, sino de una alma no transformada. Por eso el quebrantamiento es tan urgente. Solo el quebrantamiento puede producir un corazón transparente, un alma sujeta al espíritu, una voluntad entregada. Y ese proceso muchas veces viene acompañado de sufrimiento. El Señor permite crisis, situaciones dolorosas, rechazos, silencios. No para castigarnos, sino para llevarnos a la cruz. Allí nuestra alma grita. Pero si no huimos, si no nos resistimos, algo glorioso ocurre, el alma comienza a ceder, y el espíritu comienza a reinar. Entonces el creyente ya no vive por impulso, ni por deseo, ni por sentimiento. Vive por la vida de Cristo. Y esa vida es pura. Esa vida no se contamina. Esa vida no se rinde al pecado. Esa vida no busca placer carnal, porque está completamente satisfecha en Dios. Solo esa vida puede vencer la inmoralidad. Cuando hablamos del poder de la carne en relación con la inmoralidad, no podemos separar su raíz de la vida del alma que no ha sido reducida. La carne encuentra su fuerza en una alma viva. Una voluntad activa, emociones desbordadas y deseos sin santificar forman el terreno fértil sobre el cual la carne opera con facilidad. Por eso, muchos creyentes que han nacido de nuevo y que incluso poseen un conocimiento doctrinal correcto, continúan cayendo en pecados vergonzosos. No porque no amen al Señor, sino porque no han permitido que el Señor quiebre el poder de su alma. Y este quebrantamiento no ocurre en el púlpito ni en los altares emocionales. Ocurre en la soledad. En las decisiones diarias. En los momentos donde nadie ve, y el Espíritu Santo nos invita a rendir nuestra alma, una área a la vez. Es en ese proceso que la cruz se vuelve no solo un mensaje, sino una experiencia. La cruz toca la mente cuando dejamos de razonar con argumentos naturales. Toca las emociones cuando ya no buscamos consuelo humano, sino consuelo en Cristo. Toca la voluntad cuando ya no insistimos en lo que queremos, sino que decimos, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya, como lo hizo nuestro Señor en el Evangelio de Lucas capítulo 22 versículo 42. Allí, en ese lugar de rendición profunda, el alma comienza a menguar y el espíritu a gobernar. Allí, la carne pierde su dominio. No porque ya no exista, sino porque está bajo la autoridad de una alma quebrantada y de un espíritu vivificado. Muchos hombres y mujeres de Dios han sido apartados del ministerio, no por herejías, sino por no haber vencido sus pasiones internas. Eran elocuentes.
Tenían dones. Llenaban auditorios. Pero no soportaron la presión de sus propios impulsos. Porque aunque sus palabras eran del cielo, sus almas aún no estaban crucificadas. Y el enemigo, astuto como es, no los tentó donde eran fuertes, sino donde eran descuidados. Así como Sansón, quien fue llamado desde el vientre y dotado de una fuerza sobrenatural, pero terminó entregando el secreto de su consagración por no haber vencido el deseo que ardía en su alma. La historia de Sansón, registrada en el libro de Jueces capítulos 13 al 16, no es simplemente la historia de un juez de Israel, sino una advertencia a cada siervo de Dios: sin santidad interior, no hay garantía de permanencia. Y esto nos lleva a una verdad irrefutable: el obrero que no es purificado por dentro será destruido por fuera. No importa cuán útil parezca ser. El Señor no comparte su autoridad con un alma viva. No confía su testimonio a una carne exaltada. Por eso la limpieza no comienza con las acciones, sino con los motivos. Con la raíz del corazón. Como está escrito en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No dice los de conducta irreprensible, sino los de limpio corazón. Porque el que ve a Dios es el que ha sido transformado desde adentro. Y esa transformación produce pureza, no solo en lo externo, sino en la mirada, en el trato, en las intenciones. En este camino no hay atajos. Nadie puede vivir esta santidad por sí mismo. Solo cuando el alma se rinde y el espíritu toma el gobierno, comienza la verdadera vida cristiana. Todo lo demás es religión, disfraz, apariencia. Y aunque la apariencia puede durar un tiempo, tarde o temprano la carne mostrará su rostro. Por eso el Señor no nos llama simplemente a evitar la inmoralidad, sino a ser transformados en nuestra alma. Como dice la carta a los Romanos capítulo 12 versículo 2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación solo ocurre en quienes no buscan excusas, sino cruz. En quienes no quieren solo victoria exterior, sino pureza interior. Ahora bien, cuando el alma no ha sido quebrantada, puede disfrazar su vitalidad con un lenguaje espiritual. Puede aparentar humildad mientras en lo profundo sigue buscando validación, aprobación o placer. Aquí es donde muchos caen sin darse cuenta, confunden la unción con emoción, la presencia de Dios con exaltación del alma, y el fruto espiritual con actividad religiosa. Pero lo que no está crucificado, tarde o temprano se manifestará. Como un pozo que tiene veneno en el fondo, puede dar agua clara por un tiempo, pero el veneno subirá si no se limpia la fuente. De esta manera, la inmoralidad sexual no comienza con el cuerpo, sino con una alma viva que no ha aprendido a negarse a sí misma. En la carta de Santiago capítulo 1 versículos 14 al 15 está escrito: sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El proceso es interno antes de ser visible. Es en el alma donde la concupiscencia toma forma. Es allí donde se acaricia la tentación, donde se alimenta el deseo, donde se juega con la idea, antes de que se convierta en acto. Por eso, muchos que buscan libertarse de la inmoralidad solo luchan con el acto final, y no con la raíz que lo genera, una alma que aún no ha muerto. La voluntad sin quebrantar es como un caballo sin freno: corre, se impone, se resiste. Por eso, muchos siervos de Dios caen no por falta de conocimiento, sino por falta de gobierno espiritual interior. Las emociones sin quebrantar son como un mar agitado, inestables, impredecibles, dominadas por lo que ven o sienten. Y los instintos, cuando no han sido sometidos al espíritu, se convierten en puertas abiertas para la seducción, el deseo ilícito y la caída. De modo que el verdadero campo de batalla no es externo, sino interno. Allí donde nadie nos ve, pero donde Dios está trabajando. Y aquí un principio: todo lo que no ha sido ofrecido en el altar, será expuesto en la crisis. Todo lo que no ha sido llevado a la cruz, será usado por el enemigo para traer escándalo. Por eso el Señor busca vasos no solo limpios, sino vacíos. Vacíos de ambición, vacíos de pasiones impuras, vacíos de agendas personales.
Porque en ese vacío Él puede llenar con su espíritu, con su santidad, con su verdad. Como dice la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 21, así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Observa el orden, limpieza, santificación, utilidad. El alma que ha sido quebrantada ya no lucha por tener la razón, ya no busca ser el centro, ya no se complace en fantasías carnales. Ha aprendido a morir. Y en esa muerte, ha hallado libertad. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino tener el poder de no hacerlo. Ese poder no nace del alma viva, sino del espíritu gobernado por Cristo. Y esta es la victoria del obrero verdadero, no que no sea tentado, sino que ya no es dominado. No porque se esfuerce más, sino porque ha sido rendido más profundamente. Y cuando hablamos de quebranto, no hablamos de un evento emocional ni de un momento de lágrimas. El quebranto verdadero es un proceso profundo y sostenido, donde Dios rompe lo que somos para revelar lo que Él es. Es un trato continuo que afecta a la raíz misma de nuestra alma, nuestras preferencias, nuestra sensibilidad, nuestras reacciones, nuestro modo de pensar y sentir. Es cuando ya no confiamos en nosotros mismos, ni siquiera en nuestras buenas intenciones, y aprendemos a depender enteramente del Espíritu de Cristo. Muchos caen en pecado no porque no amen al Señor, sino porque aún confían demasiado en sí mismos. Y ese exceso de confianza en la voluntad, en la disciplina personal, en la propia historia espiritual, los lleva al borde del abismo. Por eso, quien no ha sido quebrantado en su alma, se expone a la caída incluso sin darse cuenta. Uno puede ser celoso, recto, piadoso en apariencia, y aún así ser gobernado por su alma. Puede predicar santidad y vivir bajo esclavitud interna. Porque el alma tiene la capacidad de imitar lo espiritual sin serlo realmente. Puede producir emoción sin vida, disciplina sin dependencia, fervor sin fruto. Por eso, en la vida del creyente y especialmente en la del obrero, no basta con tener conocimiento o habilidades, es necesario haber pasado por la cruz. Como dice la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Este crucificar no es solo dejar de hacer cosas malas, es renunciar a toda autoexpresión del alma que se oponga a la vida del espíritu. Y este principio se vuelve aún más crítico cuando hablamos de pureza sexual. No se trata de reprimir deseos por miedo al juicio, sino de haber sido transformados internamente por la presencia de Dios. La castidad no es fruto de fuerza humana, sino de una rendición continua y total al Espíritu Santo. Cuando nuestra alma ha sido quebrada, nuestros deseos empiezan a ser purificados. Nuestras emociones ya no se rigen por impulsos, sino por discernimiento. Nuestra voluntad ya no se mueve por la urgencia de gratificar la carne, sino por la urgencia de agradar al Señor. No luchamos desde la fuerza, sino desde la rendición. No resistimos con tensión, sino con reposo interior. Así, el alma quebrantada ya no necesita validación externa. Ya no busca afirmación en el afecto de alguien, ni huye del vacío buscando placer. Ha aprendido a descansar en la aceptación del Padre, a nutrirse de la comunión con el Hijo, a caminar en la dependencia del Espíritu. Por eso, quien ha sido quebrado por Dios, no se entrega fácilmente al pecado, porque ha sido poseído por otra realidad. Su hambre ha sido cambiada. Su búsqueda ha sido redirigida. Su placer está ahora en hacer la voluntad de aquel que lo envió. Y eso no lo hace perfecto, pero lo hace vigilante, lo hace humilde, lo hace dependiente. Llegamos ahora al momento de detenernos y considerar delante del Señor todo lo que ha sido expuesto. No con una actitud ligera ni intelectual, sino con reverencia y temor. Porque lo que hemos tratado no es teoría espiritual, sino realidad divina. El alma y la carne, cuando no han sido quebradas por la cruz de Cristo, se convierten en los vehículos más sutiles del enemigo. No se necesita cometer grandes escándalos para caer, basta con vivir desde uno mismo, aunque sea haciendo cosas para Dios. Por eso, el Señor no se conforma con lo externo. Él va más profundo. Él escudriña nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Y si encuentra orgullo espiritual, sensualidad escondida, deseos de ser vistos, necesidades no crucificadas, Él no puede confiar autoridad verdadera a ese vaso.
porque su obra no puede ser edificada sobre terreno carnal. Y tú, amado hermano o hermana que has escuchado estas palabras, ¿te ha mostrado el Espíritu alguna área de tu alma que aún no ha sido quebrada? ¿Has percibido en ti impulsos emocionales, decisiones precipitadas, reacciones intensas o deseos que, aunque ocultos, aún gobiernan partes de tu ser? No te culpes. No te condenes. Pero tampoco lo ignores. Vuelve a la cruz. Vuelve al altar. Allí donde el alma es reducida al silencio. Donde el yo es llevado al polvo. Donde Cristo empieza a ser formado no solo como doctrina, sino como vida. Porque solo un alma quebrada puede ser un canal de pureza. Solo un vaso roto puede llevar el tesoro sin contaminarlo. Solo un siervo dependiente puede resistir las flechas del enemigo, especialmente en el campo de la inmoralidad. Muchos han comenzado bien. Con fuego, con visión, con sinceridad. Pero en algún punto del camino, su alma no fue entregada del todo. Sus emociones les jugaron una trampa. Sus deseos les sedujeron en secreto. Su voluntad, aún intacta, les llevó a justificar lo injustificable. Y lo que era un llamado santo terminó en ruinas. Pero hoy tú estás aquí, escuchando esto. Y si estás aquí, es porque el Señor quiere prevenirte. Él quiere purificarte antes de exponerte. Quiere quebrarte antes de usarte. Quiere esconderte antes de revelarte. Y ese proceso, aunque doloroso, es la mayor expresión de su amor. Porque solo quebrantando el alma podrá librarte de ti mismo. Y solo librándote de ti mismo, podrá confiarte autoridad sin que te corrompas. Ora, amado. Ora sinceramente. Dile al Señor, hazme un vaso digno. Quita en mí lo que estorba. Rompe lo que aún resiste. Enséñame a no confiar en mi alma, ni en mis fuerzas, ni en mi historia. Hazme dependiente. Hazme puro. Hazme útil para ti. Y cuando Él lo haga, verás que la verdadera victoria sobre el pecado sexual no está en tu fuerza, sino en tu rendición. No en tus promesas, sino en tu muerte con Cristo. Y si esta palabra te ha edificado, si ha encendido algo en ti, compártela con otro. Tal vez haya un hermano, una hermana, un obrero del Señor que está batallando en silencio. Que está a punto de caer. Que necesita esta luz. No para impresionarse, sino para arrepentirse. No para fortalecerse a sí mismo, sino para rendirse de verdad. Que el Señor forme en nosotros esa santidad interior que no es apariencia, sino separación. Que haga de nosotros vasos puros, no por mérito, sino por quebranto. Y que, en su tiempo, nos use, no por lo que sabemos, sino por lo que hemos sido hechos en su mano. A Él sea toda la gloria. Amén.